Bueno, estamos aquí de vuelta para continuar acompañándolos hasta las 13 como lo hacemos habitualmente en este caso. Y en la jornada de ayer fue el Día Mundial, en este caso del VIH, ¿no? De alguna manera un virus muchas veces silencioso, pero que continúa teniendo una gran carga negativa en cuanto a aquellas personas que por ahí reciben diagnóstico, aquellas personas que conviven sin saber que tienen diagnosticado justamente el virus. Bueno, entender que también cuando hablamos de VIH y hablamos de SIDA, por ahí no estamos hablando de la misma cosa, así que vamos a charlar un poquito también con Federico Abud, que es médico ginecólogo, para tratar de comprender, ¿no?, un poquito de qué hablamos cuando hablamos de este fenómeno que en algún momento fue causa de muerte y hoy, lamentablemente, o mejor dicho, hoy, con toda la ciencia ya habiendo avanzado, bueno, uno puede llevar un estilo de vida normal, ¿no? Tranquilo, con los controles correspondientes. Federico, buen día y gracias por estar acá. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Está muy bueno lo que decís, tener en cuenta primero la diferencia entre el HIV y el SIDA, que el HIV es el virus, ¿sí?, que transmite, es un virus que al estar en contacto con el cuerpo produce en su etapa final el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Son cosas completamente diferentes que justamente también hablabas de que ocasionaba muchas muertes. ¿Por qué ocasiona muertes? Porque debilita el sistema inmune. Este virus afecta a las células que nos protegen, que nosotros los médicos le ponemos nombre a todos, nos encanta, que se llaman CD4. Entonces afecta a estas células y hace que nuestro sistema inmune esté más débil. Al estar débil este sistema inmune, cualquier patógeno que anda dando vuelta nos afecta y nos puede afectar de manera muy grave, ¿sí? Entonces la causa de muerte asociada al VIH o al SIDA, y al SIDA luego, ¿no es cierto?, esta etapa posterior tiene que ver con la debilitación, pero no a la misma enfermedad, ¿no es cierto?, sino al debilitamiento que nos deja después de padecerlo. Exactamente, cuando tenemos SIDA tenemos un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Eso son las siglas de SIDA, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene el sistema inmune normal, viene este bichito que no hace absolutamente nada, que capaz que nos da un resfrío, a una persona que tiene SIDA, ¿sí?, le puede causar algo muy grave que se llaman patógenos oportunistas. Aprovechan que el sistema inmune está débil y hacen catástrofes, ¿sí? Pienso, ¿sigue habiendo mitos en torno a esto? Hay muchos mitos, es más, hay estigmatización de la enfermedad, que creo que hoy, con la información que tenemos, tendría que dejar de ser un tabú. Creo que el estigma social lo tendríamos que dejar de lado con esta patología, porque hoy en día es lo mismo, son patologías controlables, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes. Y una persona que tiene diabetes no le dice, vos tenés diabetes, como si a veces pasa que ya lo tendríamos que erradicar por completo el estigma social del HIV. Que creo que con la información, justamente este programa de difusión ayuda a que eso no pase. O sea que hoy no necesariamente el HIV se transforma en SIDA. Exactamente, como te dije anteriormente, el HIV es el virus y el SIDA es la etapa final, cuando el virus hizo todo. Claro, hoy con las herramientas de contención que aporta la medicina también, no necesariamente se llega a esa etapa final. Exactamente, hoy se habla del 1 a 1, que es indetectable y que no se contagia, digamos, la relación 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que hoy en día tenemos tratamientos simplificados que pueden ser una pastilla por día incluso, ¿sí? Vienen formulaciones donde tenemos combinación de medicamentos que tomando una pastilla por día logramos esa carga viral, carga del virus. Cuando hablo de carga viral, hablo de carga del virus que sea indetectable en un laboratorio. ¿Qué significa esto? Pacientes que tienen HIV se hacen un laboratorio y le da indetectable. No tiene el virus detectado por el laboratorio, porque hace bien el tratamiento, ¿sí? Pero entonces pienso, ¿qué tiene que suceder
si no hay, digo, un tratamiento como para poder contener al VIH, termina desencadenándose, ¿no es cierto?, el SIDA, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar, o hay factores que influyen en que esto se desarrolle, o es también tengo entendido que tiene que ver con sus síntomas, muchas veces no tiene los mismos síntomas o no se logra detectar? Justamente a lo que vas con la pregunta está muy buena. ¿Por qué? Porque muchas veces no por un síntoma vamos a diagnosticar el HIV. Claro. Lo que falta es información respecto al HIV, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mitad de las personas que se hacen el test, ¿sí?, la mitad de esas personas que dieron positivo no conocen el HIV. Uh-huh. Entonces, una herramienta fundamental para evitar esto y tener conciencia a la hora de tener una relación sexual es conocer el HIV. Como siempre yo le explico a mis pacientes en el consultorio, tenemos, en el caso de enfermedad de transmisión sexual, que muchas pacientes, por ejemplo, consultan por flujo. Uh-huh. Sí, tomé un ovulito yo sola, sí, pero hay flujos que tienen que ver con enfermedad de transmisión sexual y flujos que no tienen nada que ver, que son por vaginosis o candidiasis. Entonces, es importante conocer, porque hay flujos que nos pueden alterar la fertilidad y flujos que no nos alteran la fertilidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, con el HIV pasa lo mismo. Si no sabemos, nunca nos hacemos un test de tamizaje. Por ejemplo, existen test de tamizaje cuando uno tiene un embarazo, que le pedimos a todas las pacientes HIV, pero uno cuando va al médico, vas por ejemplo por un resfrío y no te piden hemograma HIV, Claro. me explico, no hay un test de tamizaje, pero sí uno lo puede realizar, ¿sí? Claro. Decir, ¿y por qué no se lo realiza? El que conoce el virus a veces le tiene miedo, y no hay que tener miedo. Como siempre yo le explico a mis pacientes, es mejor saber que no saber. Sí. Porque ahí termino con tu pregunta, porque el no saber te lleva al SIDA. Uh-huh. ¿Tá? El no saber te lleva al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El no saber que tenés HIV. Y en este caso, ¿cómo, qué necesito para saber en qué consta el estudio? Yo recuerdo haber estado, y acá suelen hacerlo en distintas plazas, un test de sangre, una muestrita, y en media hora te dan el resultado. Ahí está perfecto lo que existen diferentes métodos para hacerlo, test de primera generación, test confirmatorios de HIV, test rápido de HIV, que son de tercera generación, que con un simple pinchazo en el dedo ponemos y vemos si da positivo o da negativo. En el caso de un test rápido hay que confirmarlo con un método más específico, claro. Pero sí, ya teniendo un test rápido por lo menos uno está más tranquilo y tener un test rápido no siempre es que te dé positivo, por así decirlo, ¿sí? O sea, si uno quiere saber, verdaderamente tiene que hacer un test, o sea, tiene que ir a un laboratorio y pedir, claro, o ir al médico y pedir para hacerse el estudio correspondiente. Exactamente. Vos vas a tu médico y, por ejemplo, me pasa en el consultorio, doctor, tuve una relación sin protección y quiero saber. Acá, esto también lo quería dejar en la charla, porque existe entre la aparición de la enfermedad un periodo de ventana. O sea, no es tuve una relación sin protección y mañana me hago el laboratorio de HIV a ver si tengo HIV. Eso hay que sacarlo de la cabeza, porque no es así, porque existe un periodo de ventana, que el periodo de ventana es de la exposición a la aparición, por ejemplo, en el laboratorio del HIV, ¿sí? Eso también es importante y lo quería traer por la profilaxis post-exposición, ¿sí? Que la habrán escuchado, que es cuando una persona, por ejemplo, sufre algún tipo de violencia sexual, ¿sí? Que estuvo en contacto con un probable HIV, ¿sí? Se pueden hacer tratamientos que son profilaxis post-exposición, o sea, darle una medicación a este paciente que no sabe si pudo estar en contacto con el virus de HIV, para poder disminuir, incluso se reduce en un 99% haciendo una buena profilaxis post-exposición. Mira. Entonces hay que esperar un periodo, se espera un periodo, para tener en cuenta y uno hacerse estudio para verificar si tiene o no, o puede tener o no, ¿no es cierto? Claro, por eso. Eso sería, sí. Ese periodo de ventana que decís vos tiene que ver con eso, esperar también un cierto periodo en el que no vamos a desarrollar tal vez en un día o de la noche a la mañana
esta patología, ¿no es cierto? Que aparezca en sangre en el laboratorio positivo. Que sea detectable. ¿tá? Pero por eso te explico que existen las profilaxis post-exposición. Claro, sí. Entonces, si vos decís, por ejemplo, tuve una noche que no me acuerdo nada de lo que hice tuve, capaz que muchas veces pasa, salen al boliche y después no saben si tuvieron relaciones o no, porque por el exceso de alcohol o por alguna droga, no saben si... Entonces, consultan al médico para ver qué se puede hacer como una profilaxis post-exposición. ¿Sí? Claro. Y por ahí también pensando en los casos de las personas que no tienen conocimiento, que tienen VIH, ahí empiezan también muchas veces los mitos en cuanto a la transmisión, ¿no es cierto? ¿Querés explicar un poco cómo se da esta transmisión? También creo que hay muchos mitos alrededor de cómo se da esa transmisión. Bien, la transmisión del HIV es mucosa con mucosa, o sea, tener relaciones sexuales, ¿sí? Sin protección, también por sangre, ¿sí? O sea, que te den una sangre infectada con HIV, que hoy en día no pasa, porque en los bancos de sangre se analiza la sangre previo a la transfusión. Después, por compartir jeringas, ¿sí? O agujas, ¿sí? Por contacto hematógeno, digamos. Y después hay muchos mitos referentes a tomar mate, por ejemplo, usar una ropa de un paciente que tiene HIV, que ahí va el estigma social de la enfermedad. O utilizar baños públicos también. Exactamente. La imagen de Lady Di en su momento dándole la mano en esa recorrida en el hospital a pacientes de VIH y derribando ese mito diciendo, mirá, si los tocas no pasa nada, digamos, en una etapa donde había 10 veces el desconocimiento de lo que existe ahora, digamos, pero aún así, y todo en ese sentido, hay que seguir aclarando que por tomar mate, que por tocar, uno no se contagia, digamos, me parece, esas son las cosas que por ahí me parecen locas, pero vos decías hace un ratito, algunas consultas, digo, esta situación de por ahí, no usé preservativo, no nos cuidamos, ¿se da frecuente en el consultorio pensando en la exposición que implica no solo al VIH, sino a distintas enfermedades de transmisión sexual? Hay muchas consultas referente a el miedo de tener una enfermedad de transmisión sexual. Como te dije, existen enfermedades de transmisión sexual que uno las diagnostica como médico con un laboratorio. O sea, HIV, el sífilis, la hepatitis B, y otras que la diagnosticamos con cultivos de flujo vaginal. Como la gonorrea, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay muchas consultas referente a, doctor, tengo miedo de tener, o una consulta como screening, o sea, hacer de toda la población de screening una parte de esa población que quiere estudiarse referente a enfermedad de transmisión sexual. Que no está mal, está perfecto, porque cuando uno derriba ese miedo a decir, me voy y me hago un test de HIV, en caso que dé positivo, podés hacer un tratamiento. ¿Y el miedo es lo que hace que por ahí mucha gente no se testee, no consulte, no pregunte, digamos, y elija quedarse con la duda? Sí, sin duda que sí, y esa es una de las principales causas por la cual no se realiza el tamizaje de HIV. Claro. Muchas veces ni siquiera es, como vos nombrabas, que en la plaza hacen test de rápido de HIV, que, o sea, la accesibilidad está, pero el miedo a veces es más fuerte. ¿Y cuál es la mejor herramienta para prevenir esto? La mejor herramienta es usar métodos de barrera, o sea, profiláctico, sea de látex, de poliuretano en caso de tener alergia al látex, o preservativos vaginales, o siempre un método de barrera. Como siempre yo le explico a mis pacientes, cuando van por una consulta de anticoncepción, le explico, simple, ¿soy olvidadiza o no soy olvidadiza? Claro. Soy olvidadiza. Entonces pastilla anticonceptiva no tomemos, porque si tenés que tomar todos los días te olvidas, pero poner alarma, esto, lo otro, y no vas a tomar la pastilla, vas a poner la alarma y te vas a olvidar. Y cuando le termino de explicar todo, primero del olvido, no olvido, cuando le termino de explicar todos los métodos que existen, le explico. Todos estos no previenen enfermedad de transmisión sexual, y el que sí previene es el preservativo. Claro. Y por ahí pensando también en las personas que, bueno, tienen VIH, pero lo pueden estar en tratamiento, ¿no es cierto? Hoy explicaste, hoy en día es un procedimiento bastante sencillo. ¿Qué pasa con la vida sexual después de esta persona? También
hay muchos mitos alrededor de esto que creo que tiene que ver mucho con el estigma o el miedo que se genera luego de las personas que tienen VIH. La vida sexual de un paciente con HIV tiene que ser plena con cuidados, ¿sí? O sea, carga viral indetectable no es transmisible, pero tener ciertos cuidados a la hora de tener relaciones sexuales. Y otra cosa es pacientes con que cursan una gestación o pacientes con capacidad de gestar. O sea, ¿qué significa esto? Una paciente que consulta para un control preconcepcional, uno le pide estudios, y tener HIV no es una contraindicación de gestar o de tener un hijo. Incluso hoy, con los tratamientos que tenemos, tener un hijo sin HIV en una paciente con HIV positiva es posible, y es más, es casi un 98% de éxito si uno cumple el tratamiento de manera adecuada. En este caso va a ser un tratamiento multidisciplinario con el ginecólogo obstetra, el infectólogo y el pediatra, que le va a hacer controles al bebé posterior al nacimiento para ver que no tenga nada al bebé. Entonces uno no lo transmite mientras uno mantenga diariamente, ¿no es cierto?, el tratamiento que tiene que tener para mantenerlo en rayas, digamos. Para mantenerlo en una carga viral baja, ¿sí? Incluso pacientes con HIV, dependiendo la carga viral, si es indetectable, pueden tener parto. Pueden tener un parto vaginal. Con carga viral baja, ¿sí?, bien bajita, puede tener un parto vaginal sin ningún problema. Sin tener riesgo de transmitírselo al bebé. No está contraindicado el parto vaginal en pacientes con HIV con unos buenos controles de carga viral. Mira, vos sabés que pensaba también, y por lo menos es la última de mi parte, esta cuestión de la contención, digo, porque quizás sea también este miedo y el hecho de por ahí muchas veces recibir el diagnóstico solo, por ejemplo, y no saber cómo afrontar esa situación, digamos. ¿Se trabaja también en ese aspecto de por ahí tratar, bueno, en tu caso, consultorio, seguramente tendrás esa posibilidad, pero digo, quizás sea un aspecto también, ¿no?, el de la contención emocional a la persona que recibe el diagnóstico? Sí, me pasa continuamente en el consultorio que me traen la muestra positiva, y creo que está en una cuestión empática y de acompañar. O sea, que el paciente sepa que vos estás para acompañarlo. El médico ante un paciente con HIV está para ayudar y acompañar, no para juzgar ni hacer ningún comentario fuera de lugar, ni nada. Eso, que el paciente que tiene HIV no tiene que tener miedo al profesional que consulta, porque los médicos estamos para acompañar y para orientar y poder realizar el tratamiento adecuado para cada paciente, ¿sí? Bueno, Federico, ¿algo que quieras decir, que por ahí no te hayamos preguntado, que quieras decirle a la gente? No, lo que me deja como para hacer una conclusión final del HIV es que es una enfermedad que se puede prevenir como primera instancia, se puede prevenir con el uso de preservativos, con método de barrera como estuvimos hablando. En caso de ser positivo a HIV, existen tratamientos que están simplificados, ¿sí? O sea, tomar una pastilla por día. Recordar que baja carga viral, o sea, reducir la carga viral, la relación que estábamos charlando, que no sea detectable es igual a no contagiable, que quede ese concepto, y no estigmatizar a un paciente y no tener tabú a la hora de hablar o consultar con un profesional referente a estos temas. Federico, gracias como siempre, ¿eh? Gracias. Bueno, Federico Abud charlaba con nosotros, es médico ginecólogo. Hablábamos un poquito acerca también de lo que se dio en la jornada de ayer, justamente en lo que es también una fecha importante, el Día Mundial del VIH-Sida, y bueno, en este caso para derribar algunos mitos, también acercar posibilidades a la gente y bueno, establecer algunos conceptos que Federico bien los dejaba en claro. Vamos a hacer una pausa, nosotros llegamos a las 11 de la mañana.